Bueno, buenas noches. Dar la bienvenida a nuestra sede de Piedra de Cal, al grupo de desarrollo rural de los Pedroches y de las Guadiatos. Nos ofrecieron esta conferencia sobre el patrimonio singular en los municipios de la provincia de Córdoba. Yo mostrar mi gratitud por ello, así como al ponente, don Agustín Lucena, que es licenciado en Historia, que lleva muchos años trabajando en gestión cultural, ha colaborado en el Centro de Interpretación de la Arquitectura Popular de los Torres, ¿no? Está colaborando en el Centro de Interpretación de la Aceite de Ucrania. Bien, y desde una perspectiva de las nuevas tecnologías, por lo cual nos adentramos en el mundo de hoy, ¿no? Y bueno, están también con nosotros pues Alicia, María Carmen y María Dolores, representando pues el grupo de desarrollo rural de los Pedroches y de los Guadiatos, ¿no? Y ahora a todos ustedes, bueno, pues agradecerles su presencia y haber elegido esta noche pues el patrimonio y no el deporte, ¿no? Pero bueno, creo que viendo el objetivo general de este plan provincial sobre el patrimonio singular de los municipios, objetivo con el que pretende poner en valor el patrimonio singular, entendido en cualquiera de sus categorías, como ahora nos dirá Agustín, con un proceso de catalogación, de estudio, de sensibilización, no tenía, creo yo, mejor otra asociación con la que contactar que con Piedra y Cal, ¿no? Una asociación que nos dedicamos a la defensa del patrimonio histórico de Pozoblanco, y así nació, pero yo ya siempre digo de Pozoblanco, no, de Pozoblanco y de la comarca y más de la comarca, ¿no? En nuestra asociación cada vez más entendemos el patrimonio en un sentido muy amplio, pues incluido, como lo hacíamos el viernes pasado, ese patrimonio inmaterial, ¿no?, que era el flamenco, ¿no?, en una actividad que hicimos con la Peña Flamenca, ¿no?, y estuvo también muy bien, ¿no? Iniciativas como esta intervención de Adoches y Alto Guadiato y asociaciones como Piedra y Cal y otras de carácter cultural, de defensa del patrimonio natural, como Guadamatilla, son necesarias para unar esfuerzos en dar a conocer, preservar, sensibilizar y poner en valor el rico patrimonio que tenemos en nuestra comarca. Debemos, creo yo, entender todos, deben entender, y ahora que se acercan las elecciones municipales, deben entender nuestros ayuntamientos, deben entender nuestras instituciones, que el patrimonio singular de cada uno de nuestros pueblos, y aquí en nuestra comarca, que somos 17, de toda la comarca en su conjunto, del patrimonio de toda la comarca en su conjunto, pues es la mejor seña de identidad de nuestra propia historia, tanto en su vertiente política, social, económica, cultural, artística, y que a día de hoy forman de alguna manera el motor de desarrollo social y económico de nuestros municipios. Tenemos muchos recursos patrimoniales, yo creo que más de los que conocemos, ¿no?, y más de los que creemos, ¿no? Sobre ellos, su restauración, su rehabilitación, en definitiva su puesta en valor y su aprovechamiento, nos va a hablar don Agustín Lucena. Pero antes, pues voy a dar la palabra a María Dolores para que nos, en representación de Adoches, para que nos hable un poco de los programas que tienen en este sentido de patrimonio singular. Así que María Dolores. Buenas noches. Muchas gracias a Piedra y Cal por permitirnos, por convocar para esta jornada y permitirnos a los grupos de desarrollo rural pues mostraros un poco el trabajo que hacemos en este ámbito. A mí me toca la parte más aburrida. A Agustín, que es el experto, le toca la parte que
vamos, que realmente interesa, pero es obligación del Grupo de Desarrollo Rural de Los Pedroches y también del Grupo de Desarrollo Rural del Valle del Alto Guadiato, pues comunicar qué es lo que hacemos con los fondos que recibimos, ¿no? Esta jornada se enmarca en el programa operativo FEDER de Andalucía, categorías de gasto 57 o 58, que en realidad lo que ha permitido a toda la provincia de Córdoba es formular proyectos en torno al patrimonio y al turismo, ya digo, de la provincia de Córdoba, en el que han podido participar todas las comarcas de Córdoba. Esta jornada se enmarca en lo que es el proyecto que el Valle del Alto Guadiato formuló para ellos coordinar y liderar, pero en el que participamos todos los grupos. Es un proyecto que gira, como dice el nombre de la jornada, en torno al patrimonio singular de todos los municipios. Los grupos de desarrollo concibimos el patrimonio y la cultura como uno de los ejes sobre los que puede girar, no puede, sino sobre los que gira y debe girar las estrategias de desarrollo de los territorios rurales. Nosotros concebimos el patrimonio como algo muy amplio. Nos voy a hablar a vosotros de patrimonio, que sois personas muy interesadas e involucradas en la conservación y en la puesta en valor del mismo, al pertenecer a una sociedad, a una asociación, de la tipología, del carácter y del arraigo, ¿no?, que tiene la asociación Piedra y Cal. Entonces, me queda también decir que desde nosotros, el Grupo de Desarrollo Rural de Los Pedroches, formulamos un proyecto que giraba principalmente en torno a la puesta en valor de lo que son los municipios, los museos locales de la provincia de Córdoba, los museos de nuestros municipios. Y nos hemos acercado a estos museos desde una perspectiva muy amplia, ¿no?, del concepto museo. El museo para nosotros es el propio municipio, ¿no?, o el propio territorio, entendido como municipio o como comarca. El espacio en el ecosistema o el espacio en el que vivimos para nosotros es el museo, y hay muchos elementos que habitan en él que son susceptibles de mostrar desde un punto de vista de interpretación o desde un punto de vista museístico, y en torno a eso es a lo que nosotros hemos planteado nuestro proyecto. Hemos diseñado, y ya está producida también, ¿no?, una exposición itinerante en torno a los museos de Córdoba, de la provincia de Córdoba, que se inauguró y tuvo su primera exposición en la Diputación, en el patio barroco de la Diputación de Córdoba, como casa de todos los municipios de Córdoba. Ahora es nuestra intención que ese producto, que ha sido elaborado con mucho cariño, ¿no?, y mucho detalle, tanto por parte del equipo técnico de la Asociación Adroches como por la colaboración de muchas de los museos y asociaciones culturales de la provincia de Córdoba, pues es nuestro deseo que esté disponible para todos los ayuntamientos, para todos los museos, para todas las oficinas de turismo que tengan interés en mostrar a los ciudadanos de su pueblo y pues un trocito de cada uno de los museos de la comarca de las comarcas de la provincia de Córdoba. Animaos a que, si estáis interesados, visitéis nuestra página web, adroches.org, en la que, además de información sobre los proyectos que venimos desarrollando en torno a patrimonio, podéis acceder a más información de proyectos de otra tipología que desarrolla tanto el grupo de Los Pedroches como otros grupos socios con los que trabajamos, como en este caso es el grupo del Alto Guadiato.
decir que este proyecto también, si no Mari Carmen me riñe, este proyecto también lleva aparejado un concurso, un inventario sobre patrimonio singular, estas charlas que son también itinerantes por toda la provincia de Córdoba, en fin, una diversidad de actividades para llegar a cuanto más población mejor. En función de la actividad, todos sabemos que podemos llevar a una población pues más joven, más interesada, menos interesada, y la intención es llegar a cuanta más población posible mejor, y por tanto se diseñan actividades distintas pensadas en distintos colectivos. Y por mi parte nada más, te dejo, Agustín, para que nos enriquezcas con tu visión sobre el patrimonio singular de los municipios. Estoy leyendo los carteles aquellos antiguos de oficina de correos, son maravillosos, o sea, son total. Sí que lo son, pero no desvíen nuestra atención. Cámara allí. Muchas gracias, Lola. Bueno, pues, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, creo que no hace falta, pero vamos, se pone cerca. Que veo que aquí no hay nadie hoy del Madrid ni del Atlético de Madrid, así que pues, tenemos tiempo, ¿no? Tendrán que disculpar ustedes mi tos, que el coche y el aire acondicionado me agrava después de cada viaje y bueno, intentaré bandearla como mejor pueda. Pues la charla que vamos a tener aquí entre vosotros 20 y nosotros se llama Patrimonio Singular de los Municipios de la Provincia de Córdoba, que en la última edición decía el público, era un público muy mayor, y decían ¿matrimonio singular? Pues no, patrimonio singular, patrimonio singular. Vamos a tratar dos epígrafes diferenciados. Son charlas muy genéricas que hacen hincapié en por un lado en lo que el proyecto ha trabajado, en lo que el proyecto Patrimonio Singular ha trabajado, en la importancia del patrimonio, lógicamente, en la provincia de Córdoba, marco legislativo que le incumbe, cómo desde entes locales se ha trabajado en la cuestión patrimonial y, por supuesto, cómo el patrimonio es fuente de oportunidades de todo tipo, no solamente de disfrute social, sino aparte fuente de oportunidades en un momento que nos vamos a tildar, porque trae mala suerte posiblemente, pero un momento en el que realmente la sociedad está necesitada de oportunidades, ¿no? Concepto de patrimonio histórico singular, por un lado, y por otro lado, significación, utilidad de ese patrimonio histórico singular. Concepto de patrimonio singular. Pues el concepto patrimonio es una realidad muy amplia, muy diversa, muy poliédrica, muy viva y muy cambiante. Lo contrario de estática. El concepto que podía tener uno de nuestros abuelos de patrimonio no tiene nada que ver con lo que hoy la sociedad tiene calado y asumido como bien patrimonial, y no tiene nada que ver aquella concepción que pueden tener nuestros abuelos del patrimonio con lo que el marco legislativo que le incumbe, en este caso la propia Junta de Andalucía, entiende por patrimonio. Es decir, para que algo sea patrimonio, lo importante es que la ciudadanía considere que eso es patrimonio, y la sensibilidad, el sentir de la ciudadanía ha cambiado lógicamente con el tiempo. Hay, por lo tanto, un factor básico que es la subjetividad, cómo la sociedad interpreta y hace propio el concepto de patrimonio, cómo determinados ítems patrimoniales surgen porque pasan a tener relevancia para la subjetividad de una persona y para la subjetividad de un colectivo. Lo que decimos para nuestro abuelo era patrimonio, hoy día lo sigue siendo, pero el concepto se ha enriquecido con muchísimas más realidades, tanto físicas como no físicas, tanto materiales como inmateriales. En este sentido hay un ejemplo que a mí particularmente me parece muy interesante. Son conceptos recientemente incorporados a la Ley de Patrimonio Histórico Andaluz, como son el patrimonio industrial, patrimonio etnológico, y hoy día está muy en boga el patrimonio necrológico. De hecho, en la exposición fotográfica que ha comentado Lola y que se celebró también en el seno de este proyecto, una muy buena representación
un muy alto porcentaje de esa fotografía tenía como protagonista entornos de cementerios, de necrópolis. Y hay para mí un ejemplo, me parece que mundialmente reseñable, que es una pequeña iglesia neogótica que hay junto al Solar de las Torres Gemelas. O sea, realmente el Solar de las Torres Gemelas evidentemente es un lugar muy visitado, muy frecuentado. Lo era en tiempo de Torres Gemelas, lo era posteriormente ya en tiempo de solamente un solar. Pero allí hay una pequeña iglesia, pequeñita, diminuta, tiene unas proporciones mínimas, con un diminuto cementerio que veis ahí en la imagen, con una estética muy Tim Burton, por así decirlo, ¿no? De la novia cadáver y tal, o sea, lápidas todas giradas, ¿no? Que genera una visión romántica deliciosa, y entre todo deliciosa por lo reducido del frasco en que está contenido, ¿no? Y se ha convertido en un lugar frecuentadísimo. Y la frecuentación del lugar es tanto más reseñable porque es tan pequeño que con que lo visiten 5 personas llama la atención, ¿no? Entonces, por eso quiero decir que, bueno, que el concepto de lo emotivamente subjetivo y de lo que tiene interés, de lo que comporta interés para cada uno de nosotros, varía con el tiempo, se enriquece y cambia constantemente. Por eso las cosas no tienen un valor en sí. Las cosas tienen un valor desde el momento en que entendemos que tienen un valor. Y eso ocurre para todo. Desde el momento en que usted y yo estamos de acuerdo en que un billete de 20 euros vale 20 euros, eso vale 20 euros. En el momento en que uno de los dos deja de tener confianza en eso, ha dejado de valer 20 euros. Y en el concepto patrimonial ocurre exactamente igual. Desde el momento en que la ciudadanía toma conciencia de que algo tiene un valor, pasa a tenerlo. Y ante todo la sociedad renueva su concepto, la manera en la que interpretamos el valor de las cosas, más vinculado a lo emotivo, desde el momento en que parece que se pone en tela de juicio, que se resquebraja, que quiebra el valor crematístico de las cosas, el valor tradicional y material que hemos adjudicado a determinados ámbitos, parece que se quiebra y nace o renace muy, muy renovado el valor subjetivo y emotivo de las cosas. Y en todo este contexto, pues el concepto de patrimonio crece, se enriquece. Y claro, esto ya es trabajo de los técnicos del proyecto, ¿no? Pero una tarea a la que tuvieron que hacer frente fue, por supuesto, la de la clasificación de ese patrimonio singular que tenemos en la provincia de Córdoba, que por supuesto no es privativo la provincia de Córdoba, ¿no? Pero bueno, aquí tiene, digamos, como siempre, unas manifestaciones materiales singulares, por eso su nombre. Y tuvieron que hacer esa descripción ordenada, que es la clasificación de esos bienes en una serie de categorías que podían haber sido muchísimo más amplias, pero que si convertimos en algo mucho más profuso deja de tener utilidad a efectos de ordenarnos la cabeza y simplificar la realidad a la que nos enfrentamos, ¿no? Y bueno, pues diferenciaron patrimonio agrícola, patrimonio bélico, arquitecturas singulares, patrimonio necrológico, patrimonio minero y patrimonio religioso. Algunas de estas manifestaciones, lógicamente, están presentes en todos nuestros municipios, por supuesto el patrimonio religioso, la arquitectura singular, la manera en la que cada comunidad, dependiendo de la zona y los recursos naturales propios de cada territorio, de cada comarca, se reinterpretan y se reinventan soluciones constructivas concretas. El patrimonio agrícola está evidentemente presente en todo nuestro entorno y ya, bueno, a lo mejor algo menos presente el patrimonio bélico y patrimonio minero, en tanto que el patrimonio minero está lógicamente ligado a explotaciones mineras tradicionales que están enclavadas en puntos muy concretos, fundamentalmente en la zona de Guadiato, y patrimonio bélico, pues bueno, el patrimonio bélico es una de estas acepciones que digamos que también han irrumpido en la panoplia de tipos de patrimonio que se viene trabajando hoy día. Hace, por supuesto, 40 años, patrimonio bélico no tenía ningún tipo de acepción, no existía la acepción como tal, y no existía tampoco ni generaba ningún tipo de emotividad, ni existía un público
consumidor de ese tipo de patrimonio, y hoy en cambio existe y está funcionando muy bien. Si vamos al concepto de patrimonio histórico singular, como estamos pocos, bueno, también lo digo, si quieren ustedes o queréis, os puedo tutear, ¿no? Ser más jóvenes que yo. Si queréis decir algo, hablar, por favor. Cuanto más habléis vosotros, menos hablo yo y llego con la voz mejor a casa. Pues el concepto de patrimonio, decimos que tiene un marco legal, lógicamente, que lo integra. Ese marco legal también ha ido evolucionando, se ha ido enriqueciendo de manera paralela a cómo la sociedad ha interpretado ese patrimonio. Y en nuestro caso, el marco legal que plasma la presencia, el concepto patrimonial de Andalucía es la Ley 14 de 2007 de 26 de noviembre de Patrimonio Histórico de Andalucía. Está en Boja. Si la queréis leer o esperáis a que se haga la película. Eso es un documento farragoso, como todos ellos, ¿no? Pero bueno, por supuesto, pues los típicos apartados de conceptos, régimen jurídico, instituciones competentes, infracciones, sanciones y buena muestra de que el concepto de patrimonio cambia es que esta ley se ha ido enriqueciendo, digamos, con nuevos tipos de patrimonio, en ocasiones no muy claramente diferenciados. Bien está que ya vayan entrando, no queda muy clara muchas veces la diferenciación, pero bien está que se le vaya prestando atención. Si vamos al concepto, a la definición de patrimonio histórico andaluz, pues encontramos una definición holística, o sea, realmente lo abarca todo. Todos los bienes de la cultura. Bueno, cuando pone página 36 de la publicación, tal como la hizo la Consejería de Cultura, que es verdad que editó una pequeña versión, un pequeño texto fácil de manejar. Pues concepto de definición de patrimonio histórico andaluz es todos los bienes de la cultura, materiales e inmateriales, en cuanto se encuentren en Andalucía y revelen un interés artístico, histórico, arqueológico, etnológico, documental, bibliográfico, científico o industrial para la comunidad autónoma, incluidas las particularidades lingüísticas, o sea, todo aquello que entendamos como tal. Es decir, cualquier manifestación, material o inmaterial, ¿de acuerdo? Falta decir que exista o no, pero cualquier manifestación material o inmaterial referida al ámbito que sea, mientras sea entendida por nosotros como bien patrimonial, por tanto, por cuanto comporte un valor, repito, subjetivo, y la subjetividad de muchos, pues hace que la sociedad se encamine en un sentido u otro, pues todo eso es patrimonio histórico andaluz. Cuando decimos que el concepto de patrimonio histórico se enriquece y crece y se hace más complejo y variopinto y se distancia más de la concepción tradicional del patrimonio como castillos e iglesias, ¿no? Solamente castillos e iglesias, pues aparecen en el texto una serie de títulos adicionales que hacen referencia fundamentalmente al patrimonio etnológico y al patrimonio industrial. Y de nuevo todos tenemos en la cabeza más o menos lo que implica patrimonio etnológico y todo lo que significa patrimonio industrial, y en el texto se le ha dado una forma concreta para referirse a patrimonio etnológico. Dice: son bienes integrantes del patrimonio etnológico andaluz los paisajes, los espacios, construcciones o instalaciones vinculados a formas de vida, cultura, actividades y modos de producción propios de la comunidad de Andalucía. Volvemos a lo mismo. Todo lo vinculado parece a lo productivo, pero realmente, ¿por qué entonces un huerto no es patrimonio etnológico? Realmente el único matiz de diferenciación está en que el huerto es una explotación económica vigente, sigue viva.
mientras que pasa a ser patrimonio en el momento en que fosilizamos la conducta o fosilizamos el patrimonio material, es decir, en el que deja de tener actividad. Un azadón es una herramienta y, por lo tanto, es una herramienta a secas. En el momento en que pierde su uso se convierte en un bien etnológico. ¿De acuerdo? O sea, pero estamos en las mismas. O sea, realmente el matiz es muy, muy sutil, muy delicado, ¿no? Y eso, en parte comporta dificultades, en tanto que la Ley de Patrimonio Histórico dice lo que es patrimonio y, por lo tanto, de que lo que debe ser estudiado, protegido, tutelado, salvaguardado, y comporta toda una serie de mecanismos de estudio, tutela, salvaguarda, y, bueno, en ocasiones se convierte también en algo tenue la frontera, por así decirlo, entre desarrollar nuestra actividad normal y cometer una infracción, ¿no? Y otro de los títulos adicionales es el que hace referencia al patrimonio industrial, al que se le empieza a dar ya importancia y preponderancia. Se reconoce la entidad del patrimonio industrial. Evidentemente tiene una entidad clarísima, es aparte un tipo de patrimonio al que se le está dando en los lugares, por supuesto en Andalucía, donde la explotación minera tuvo protagonismo en algún momento, pues es un tipo de patrimonio que se está teniendo muy presente a la hora de singularizar los territorios y hacer hincapié en lo que cada territorio tiene de único. Y dice el título séptimo, en referencia al patrimonio industrial: el patrimonio industrial está integrado por el conjunto de bienes vinculados a la actividad productiva, tecnológica, fabril y de la ingeniería de la Comunidad Autónoma de Andalucía en cuanto son exponentes de la historia social, técnica y económica de esta comunidad. Pero volvemos a las mismas. Realmente sigue teniendo puntos de confluencia con otros tipos de patrimonio que ya eran aceptados con mucha anterioridad, ¿no? Es decir, una salina romana, ¿por qué no es patrimonio industrial? Realmente, ¿no? Pues bueno, al final lo único que nos queda es que porque antes era patrimonio arqueológico. Entonces, pero que volvemos también a lo mismo, ¿no? Es decir, igual que para el desarrollo de este proyecto se ha hecho una descripción ordenada y una simplificación de la realidad, creando una serie de categorías, al final, yo particularmente como usuario, como miembro de la sociedad, a mí me da igual realmente que un bien patrimonial esté inscrito como industrial, como arqueológico, como etnológico o como lo que tenga alguien a entender. A mí lo que me importa es que esté convenientemente tutelado, preservado y que su presencia se garantice en el presente y para comunidades y para sociedades futuras. Me da igual el epígrafe en el que recaiga, ¿no? ¿Y por qué decimos singularidad? Y bueno, aquí, dado que sois una asociación que se dedica a la promoción, al estudio, a la tutela, a la vigilancia del patrimonio aquí en Pozo Blanco, supongo que por extensión a los Pedroches, pues entendéis mucho de singularidad, porque realmente, bueno, tenéis un patrimonio histórico y productivo muy, muy singular. Para empezar, por vuestra tradición, los materiales en los que se ha trabajado, lógicamente. En cada territorio se trabaja con materiales concretos, los que había, siempre se ha reutilizado lo que había y se ha recurrido a los materiales cercanos. Pero la singularidad del patrimonio, esté donde esté, abarca pues muchos posibles tipos de singularidad. O sea, abarca una gama amplia. Ante todo, la singularidad de estilos. La singularidad de estilos, pues pongo como ejemplo, evidentemente, la Casa Cardona de Fontovejuna, el edificio modernista, ¿no? Que tiene un estilo, evidentemente, es un edificio único en la provincia, en tanto que se ejecutó mediante un estilo arquitectónico con extraña representación en nuestro entorno. Singularidad de materiales constructivos, pues por supuesto, los vuestros, evidentemente, vuestro granito. Y yéndonos, por ejemplo, a puentes, ¿no? Pues el puente romano de Villa del Río está construido en molinaza, un asperón triásico, una arenisca triásica muy rica en hierro, y los puentes que tenéis aquí sobre el arroyo Santa Ana, ¿era? El de Pedroche. Santa María, siempre me lío. Santa María, finalmente, ¿no? Santa Ana, esta calle, eso.
Pues los puentes que tenéis en ese cauce, todos tienen el arco elaborado con ladrillo, sigue siendo un material muy cercano, muy fácil de producir, fácil de utilizar, fácil de construir. Realmente la solución arquitectónica es la misma, pero siempre reinterpretada de acuerdo con las materias primas que había en el territorio y que estaban más a mano, evidentemente, ¿no? Y singularidad de soluciones constructivas. Bueno, os decía, esta es la Casa Cardona, imagen de la Casa Cardona, el interior y el exterior. Es un edificio absolutamente excelente y espléndido de todos los puntos de vista, y aparte ha tenido un proceso de rehabilitación, bueno, absolutamente exitoso. No creo que nadie pueda emitir ni la más mínima queja de cómo ha quedado. Evidentemente la singularidad es obvia, no hay posibilidad de pensar que hay algo más como esto en algún sitio en este entorno. Bueno, lo que yo te decía, el tema de bueno, un puente al final siempre, un puente es un puente y siempre te constan los mismos elementos para que se mantenga en pie, pero al final se recurre a diferentes tipos de materiales, soluciones para ejecutarlo dependiendo de los materiales que tenemos cerca. Y aquí, por ejemplo, cuando decimos singularidad de soluciones constructivas, aquí tenemos, por ejemplo, imágenes de aceñas, de molinos de río, molinos harineros, ¿no?, que están en todos los cauces de nuestra geografía andaluza y de la provincia, por supuesto. Y son todos iguales en cuanto a su funcionamiento. El agua entra con muchísima presión, mueve un empiedro, eso muele harina y Santas Pascuas. Hemos terminado. Ahora bien, como en diferentes cauces, dependiendo de las características del cauce de cada río en Andalucía y en la provincia, y dependiendo de los materiales que estaban a disposición, se ha reinterpretado la solución técnica y se ha implantado de un modo u otro, siempre ocurrentísimo. O sea, son siempre soluciones muy ocurrentes. Aquí tenemos, por ejemplo, en la imagen grande de la izquierda, tenemos un molino de río que en este caso está en Montoro. Pero realmente todos los del Guadalquivir tienen ese aspecto, ¿no? Y sin embargo, bueno, ese aspecto de grandes sillares, bien trabajados, bien escuadrados, una arquitectura muy potente, muy sólida, con unos muros de muchísima envergadura, están hechos simplemente así porque tienen que resistir la presión y la fuerza del agua y de las acometidas tremendas de ese agua. Sin embargo, el molino que tenéis en las dos imágenes de la derecha está sacado del río Tinto, en Huelva, en un municipio que se llama Villarrasa, y sigue siendo la reinterpretación del mismo hecho. Lo único que hace falta es que el agua entre con mucha presión y mueva una piedra, no hace falta más. Pero bueno, allí lo que tienen son unas piedras de río muy difíciles de trabajar, que se astillan y tienen forma de laja, por así decirlo, y tienen aparte, pues bueno, ¿sabes?, un agua y un entorno muy rico en hierro. A lo que dio lugar realmente fue a que construyen una simple bóveda de ladrillo, que es la imagen interior que tenéis en la fotografía superior, y luego esa bóveda de ladrillo la encofran, la meten, por así decirlo, en un encofrado hecha con esas lajas de piedra que están sujetas con una argamasa fabricada con el material de la tierra, evidentemente muy rica en hierro. ¿Qué ocurre, por lo tanto, con esa construcción? Que a esa construcción no se le adhiere nada, ni un musgo, ni un líquen, ni le sale una plantita, ni nada de nada, y no crece nada. Y al final estamos en las mismas. Sigue siendo una construcción a lo mejor menos imponente, pero igualmente efectiva e igualmente resistente al paso del tiempo, al aumento de los caudales de las acometidas, la avenida del río. Seguimos en las mismas. Es siempre reinterpretar lo que el hombre ha hecho históricamente, es reinterpretar la misma solución técnica, aprovechando los materiales locales, aquello que era más accesible y de la manera más sencilla. Siempre de la manera más sencilla y más efectiva, pero todas las soluciones al final igualmente útiles. Y luego una parte que muy particularmente me interesa mucho, que es todo lo que tiene que ver con la significación y la utilidad del patrimonio. Es decir, está muy bien proteger, nos interesa, es decir, yo entiendo que todos vosotros aquí presentes tenéis clarísimo la importancia del patrimonio histórico y que os da igual que sirva para algo, ¿no?, por así decirlo. O sea, creo que de vez en cuando tenemos el derecho a que algo sea preservado aunque no sirva para nada.
tengo clarísimo que todos los aquí presentes, sirva o no sirva, queremos defenderlo. Pero es que encima sirve, por lo tanto es mejor todavía, ¿no? Es decir, el patrimonio histórico nos gusta, nos parece digno de ser protegido, nos parece una obra colosal que la sociedad interpreta y reinterpreta progresivamente y ejecuta en todos sus momentos y lega a sus hijos y lega a sus nietos y por lo tanto es el producto del ingenio, de la capacidad, del talento, del trabajo, del esfuerzo de colectivos y por lo tanto esto debe ser protegido y debe ser llevado a hijos, a nuestros hijos, a nuestros nietos y quien venga después, pero es que encima tiene utilidad. Además de ser precioso, de ser muy bonito y gustarnos mucho, encima tiene utilidad. Vivimos en una sociedad muy utilitarista, ¿no? O sea, las cosas bellas son estupendas, pero si encima sirven para algo, tantísimo mejor. Y tendemos a restar importancia a todo aquello que no tiene una utilidad muy clara, ¿no? Todo tiene un para qué y un por qué. Cuando el grupo del desarrollo del Guadiato y el resto de los grupos de desarrollo que han participado en este proyecto, entre ellos el vuestro, el de los Pedroches, cuando deciden ponerse a trabajar sobre un proyecto como patrimonio singular y deciden invertir recursos y invertir esfuerzo, invertir tiempo, es una inversión productiva en el sentido más estricto de la expresión, ¿no? Sabemos lo que es inversión productiva y no productiva, ¿no? Bueno, a lo mejor en este tipo de charlas queda siempre un poco al margen, ¿no? Pero hay para ellos, para la gente que trabaja en administración como en el grupo de desarrollo, inversión productiva y no productiva tiene un valor importantísimo. Es decir, se diferencia mucho lo que es inversión productiva y no productiva. Ponemos un ejemplo muy sencillo. Un señor tiene una almazara, por ejemplo, y el señor invierte dinero en comprar una nueva centrifugadora. Eso es una inversión productiva. Una nueva tolva, eso es inversión productiva. En ampliar la puerta de entrada a la almazara para que los camiones giren con más facilidad y entren y salgan antes sin molestarse, eso es inversión productiva. Porque le permite competir en posición de ventaja frente a otros establecimientos que se dediquen al mismo género, al mismo sector. Inversión no productiva, el mismo señor se compra un chalet en la sierra. No porque esté en la sierra, si está en la playa sigue siendo no productiva. Y este tipo de proyectos que valorizan, ponen en valor, defienden, estudian el patrimonio, entendemos que es inversión productiva en el sentido más estricto de la expresión, en tanto que pone sobre la mesa y hace aflorar recursos susceptibles de ser explotados económicamente. Explotados en el sentido más cuidadoso del término de utilizados, que nos podamos apoyar en ellos de manera productiva para poder generar riqueza en nuestros territorios. Es decir, son recursos endógenos que no necesitan ser importados. No necesitamos proveedores de este tipo de recursos patrimoniales que tenemos y que deben ser aprovechados. Por lo tanto, hay que tener muy presente la importancia del bien patrimonial como yacimiento de empleo. Es muy curioso cómo el tejido asociativo, en este caso vosotros, que se dedique en cada caso al ámbito que sea, con una vuelta de tuerca mínima pasa a desarrollar una actividad económica. Es decir, en ocasiones la diferencia entre la actividad que lleva a cabo una asociación y la actividad que lleva a cabo un empresario, una figura empresarial, es solamente un pequeño paso. Es decir, vosotros dedicáis una cantidad de tiempo, de esfuerzo, de creatividad, ¿no? de darle vueltas a la cabeza, que no os dista mucho de lo que acaba haciendo un empresario en estos términos. Entonces, pero tenemos claro lo que son esos nuevos yacimientos de empleo, ¿no? Donde se insertan, por así decirlo, todas estas preocupaciones vinculadas a lo patrimonial. Los nuevos yacimientos de empleo son todas
esas nuevas necesidades que surgen en la sociedad y que tienen que ser satisfechas de algún modo. Como decimos, el concepto de patrimonio cambia a lo largo del tiempo, se enriquece, se hace más diverso, más complejo y más variopinto, porque la mentalidad de la sociedad cambia, porque la subjetividad del individuo entiende que ese bien que antes no era entendido como patrimonial, para él tiene un valor subjetivo y por lo tanto tiene que ser incorporado al elenco, pues igualmente en la sociedad se producen cambios que dan lugar a que surjan nuevas necesidades que tienen que ser satisfechas. Todo lo que son, por supuesto, servicios de la vida cotidiana, atención a menores, atención a mayores y, por supuesto, todo lo que es ocio de calidad, el ocio cultural, el ocio creativo, recreativo, deporte de grupo, ocio y deporte. Sabemos a lo que nos estamos refiriendo. Todo este tipo de necesidades que encontramos hoy día en la sociedad existe un mercado para eso, hay personas en la sociedad, como sois vosotros evidentemente, que estáis demandando ese tipo de servicios y aparecen entidades generalmente privadas que surten de ese tipo de servicios a quienes los demandan, es decir, hay una necesidad y ellos satisfacen esa necesidad. Hay una estadística muy simpática en este sentido que yo utilizo muchísimo y en todo tipo de escenarios, que es la de que cada 3 niños que nacen hoy día, uno tendrá un trabajo que aún no se ha inventado. Y otro tiene unos padres cuyo trabajo ya no existirá cuando ese niño tenga edad de trabajar. Hasta ese punto el mercado en este momento es cambiante. Y en ese mercado cambiante, de necesidades cambiantes y de más necesidades a satisfacer, podemos lógicamente insertar y enclavar todo el valor y la defensa de lo patrimonial. Pero recurso no es lo mismo que producto, y yo supongo que en eso estamos ya todos de acuerdo. No tiene nada que ver, recurso con producto. En el campo hay setas. Eso es un recurso. Se convierte en producto desde el momento en que alguien quiere ordenar, por así decirlo, la oferta de ese recurso a un público que demanda el consumo de ese servicio y de ese producto. De manera que tenemos unos entornos patrimoniales maravillosos en toda la provincia. Yo creo que no creo que haya ningún rincón en la provincia y, por supuesto, ninguna comarca que no tenga valores patrimoniales reseñables en mayor o menor grado para un tipo de público u otro, pero todos lo tienen. Tienen recursos, pero una cosa es el recurso, otra cosa es el producto. El recurso ordenado, el recurso adaptado a las necesidades de un público, el recurso adaptado a lo que realmente el público pide, en las condiciones que ese público lo pide, con el aspecto y el envoltorio que ese público lo pide, al rango de precio que ese público lo pide, cuando ese público lo pide. Eso convierte el recurso en producto. Recursos tenemos muchísimos, el reto está en convertirlos realmente en producto. Ahora bien, yo he dicho, bueno, cuando el Grupo de Desarrollo del Guadiato y todos los grupos de desarrollo de la provincia han puesto en marcha este proyecto y entendemos que es una inversión productiva en sentido estricto, es una inversión productiva más de unos entes administrativos del sector público en la creación de productos. Pero, por así decirlo, el papel de la administración pública, el papel de lo público en la creación de productos, no digo que tenga que tocar a su fin, pero, por así decirlo, ya se ha hecho mucho. Hace falta que ahora el ciudadano tome conciencia, tome protagonismo y dé un paso al frente en todo lo que consiste, en todo lo referido a ordenar la presencia de esos recursos y convertirlos en productos para su propio aprovechamiento y, por lo tanto, para el aprovechamiento de toda la sociedad. Es decir, cuando aprovechamos empresarialmente nuestros entornos, estamos beneficiando a la sociedad en su conjunto. No es un hecho, por así decirlo, deleznable, ni tiene ninguna concepción ni matiz peyorativo. Tengamos presente que, aunque, por ejemplo, decíamos, oye, hay un marco legal que es el que define el concepto de patrimonio, el que define qué es patrimonio, cómo se tutela, cómo se salvaguarda, cómo se investiga, cómo se protege, cómo se promociona, cómo se sanciona
cuando se producen y se cometen infracciones en torno a él. Bien, es un organismo que en este caso Junta de Andalucía, pero hay que pensar que ha habido muchísimos niveles administrativos en nuestro entorno que son los que han ido acometiendo el trabajo en relación a todo nuestro patrimonio histórico, es decir, son generalmente ayuntamientos, mancomunidades, grupos de desarrollo, diputaciones, los que han estado ahí, por así decirlo, apostando y haciendo canalizar recursos para que ese patrimonio mejorase, fuese mejor protegido, mejor conservado, mejor rehabilitado. El sector público ha hecho mucho, poco o ya ha hecho. O sea, ya digamos que a criterio de cada ciudadano y de cada ciudadana. Pero ahora hace falta, por así decirlo, el aprovechamiento económico y el aprovechamiento como recurso del patrimonio no lo puede hacer el sector público. Porque aparte, sector público y privado son vasos comunicantes. Cuando el sector público entra en un ámbito, el privado sale. Cuando el sector público abandona un ámbito, el privado entra. Y el sector público, digamos que no se va a poder dedicar a explotar o a favorecer la explotación económica de un patrimonio que además es de todos. Y muchísimas gracias. Y no han hablado ustedes nada. Sí, sí, por favor. Yo quería preguntarte si dentro de esta ley de patrimonio singular hay algo referido a los cielos nocturnos que has reseñado al final. No está todavía, pero estoy convencido de que llegará. De un modo u otro acabarán insertándolo. El tema de los cielos nocturnos, bueno, lo que pasa es que esta charla, digamos que va cambiando dependiendo del auditorio, ¿no? El tema de los cielos nocturnos es una de esas cosas que es un recurso que siempre ha estado ahí y que se está convirtiendo en producto porque ha habido personas, tanto y entes, o sea, tanto a nivel privado como a nivel público, que han visto que tenía un interés, que tenía una importancia per se, pero sobre todo que tenía un público dispuesto a consumirlo. Y ese público necesitaba que se ordenase esa oferta. O sea, a ese público no se le puede decir, sí, usted mire para arriba. No, a ese público hay que decirle sitios concretos, los mejores puntos de avistamiento, las mejores noches, con el mejor calendario, en las mejores condiciones. Y bueno, y se está creando esa, por ejemplo, el tema de Sierra Morena, que en este caso otro grupo de desarrollo que también está en este proyecto, que es Sierra Morena Cordobesa, está trabajando mucho sobre la cuestión y la primera vez que lo escuchas y te lo cuentan, dice uno, vale. Pero cuando te lo explican en detalle y te das cuenta de que existe un enorme público, o al menos un público muy especializado y que necesita ese producto, y está dispuesto a viajar y a buscarlo, ¿no? Pues bueno, te sorprende. Yo estoy convencido de que antes o después llegará, de un modo o de otro. Sí, porque ya existen certificaciones, ¿no? Y quiero decir que ya existe las certificaciones exactamente para identificar los territorios Starlight, efectivamente. Entonces la ley tendrá que adaptarse, ¿verdad?, al nuevo producto. Ya existe el producto, habrá que, ¿no?, recogerlo. ¿Ya? Yo creo que tenía interés en ya no tengo más. ¿Y desde cuándo opera vuestra asociación? Casi 20 años. En el 94, 95. En enero del 96. Ya es mayor de edad. Creo que se ha creado conciencia sobre el patrimonio. Menos mal, creo que es la mejor valor que se ha hecho. Crear conciencia, ¿no? Realmente lo más importante es eso, cuando realmente, precisamente la creación de conciencia va haciendo que, para empezar, esas medidas coercitivas o de sanción en el sector público tengan que ser menores y no haya que estar continuamente vigilando. Es decir,
¿Cómo? Las administraciones en ese sentido es un desastre. Yo te hablo del cielo. Pero lo que me tocaría, la Junta de Andalucía tiene su propia ley de protección del cielo, con su reglamento y todo, y inaugura un centro de salud con foco mirando hacia arriba. O sea, que no entiendo, ¿verdad? No entiendo, no sé las sanciones, todo eso, ¿para quién son? Hombre, No se atiende, ¿no?, a la contaminación No, lumínica. nada, si tú inauguras un centro de salud con foco hacia arriba y tienes una ley de años anteriores que debe proteger eso, ¿cómo hace usted foco hacia arriba? Todo eso, vamos. ¿De qué vamos? No entiendo. mira, en una de estas reuniones, un asistente comentó en relación al patrimonio necrológico que en su pueblo o en algún lugar que conocía, donde había un cementerio histórico muy reseñable, con valores estéticos, porque además habíamos visto imágenes y la verdad es que era maravilloso. Y decía, oye, ¿cómo puede ser que sistemáticamente la propia administración lleve a cabo trabajos lesivos para esas lápidas, para ese entorno y tal? Y bueno, pues digamos que el marco legal define caminos y cuando se definen esos caminos, primero es porque ya existe un caldo de cultivo, existe una conciencia colectiva social donde ese reglamento tiene mejor encaje o fácil encaje, pero luego siempre vamos en contra, evidentemente, de un verso suelto, ¿no? Y es decir, pues salimos a la calle con la razonable seguridad de que no nos va a pasar nada, de que nadie nos va a tirar un ladrillo, por así decirlo, pero oye, puede ocurrir, ¿no? O sea, siempre... Y aunque evidentemente tenemos unas leyes que garantizan nuestra seguridad y garantizan que podamos caminar por la calle sin que nadie nos agreda. Entonces, Yo creo, sí. sin interrumpirte, pero vamos, que eso puede ser un ejemplo de lo que yo creo que, de lo que ocurre con el patrimonio. Y es que también por parte de toda la ciudadanía en general existe una mayor sensibilidad a la necesidad de que el centro de salud, por ejemplo, ¿no?, por citar un ejemplo como cualquier otro, esté bien iluminado, a cuál es la repercusión de esa iluminación. Y es mucho más fácil encontrar críticas o no sentir satisfecho, no sentirte satisfecho porque algo no esté bien iluminado, no que yo vaya y se vea allí una luz potente, a qué repercusión tiene que esa luz sea tan potente y quizás no sea tan necesaria, ¿no? Entonces yo creo que también por ahí se encuentran las contradicciones, ¿no? Precisamente la equivocación, el centro de salud no está bien iluminado, está mal iluminado, porque si queremos iluminar el centro de salud, tenemos que iluminar el centro de salud, no del techo para arriba del centro de salud, que no ilumina nada, porque se pierde, se paga, pero se pierde. El centro de salud queremos que esté iluminado, bien, vamos a iluminar el centro de salud. Solo el centro de salud. De hecho, no, yo no he visto la iluminación. Bueno, que ya me refería más al hecho de la inquietud de la ciudadanía en general, ¿no? De la sensibilidad, que evidentemente aquí no hay esa sensibilidad porque hay una quizás sea que más hacia el patrimonio, pero la Yo creo que se desconoce esa repercusión, creo que sí. Sí. Que se desconoce muchas veces, tú hablas con la gente de contaminación lumínica y pone cara de interrogante. ¿Qué me está contando de contaminación lumínica? Yo creo que se desconoce mucho ese tema. Sí, estamos de acuerdo que eso es por desconocimiento. No hay concienciación, nadie deja un grifo abierto, pero una luz sí, es verdad. En nuestra propia casa dejamos el interruptor dado de la cocina y estamos en el cuarto de baño, por ejemplo. Pero, sin embargo, el agua no, por ejemplo. Yo sé que falta concienciación, ¿no? Pero si las administraciones hacen leyes, quieren proteger, no sé qué, y luego ellos mismos son los que las incumplen. En el tema del patrimonio ocurre una cosa, hoy en día todo el mundo entiende que se invierta dinero en recuperar una cosa, y antes siempre te decían, ¿y eso para qué si eso no sirve para nada? Eso no es verdad, gastar un dinero en algo que no sirve para nada. Pero precisamente... Hoy se entiende. Pero precisamente se puede invertir recursos públicos
en la salvaguarda, en la rehabilitación de patrimonio, precisamente porque la sociedad en su conjunto, evidentemente no al 100%, pero un porcentaje importante del cuerpo social está entendiendo que eso tiene una importancia. Hay que tener presente que el dinero público se invierte ante todo en lo que es mayoritariamente necesario o mayoritariamente demandado. El dinero público, por así decirlo, no está para atender los gustos muy particulares y las aficiones o necesidades muy particulares. Y eso ocurre para bien y para mal. Entonces, el hecho de que hayamos tenido una época, a día de hoy pues más complicada, pero una época en la que realmente se ha invertido mucho dinero público en la rehabilitación de patrimonio histórico, en su puesta en valor, pues está diciendo que existe un ambiente, una atmósfera social proclive a entender que eso tiene una importancia y un valor, si no, no se hubiera hecho. Es decir, que realmente se ha avanzado mucho, pero que la concienciación es un proceso inacabado, porque para empezar, generacionalmente estamos siempre inacabados y cada generación tiene que ser imbuida de nuevo en los mismos valores o en nuevos valores si queremos que esa concienciación siga siendo efectiva. Si las personas que tienen de 40 a 60 años lo tienen muy claro y quienes tienen 18 no, pues cuando quienes tienen 18 tengan 40, pues esas personas que en ese momento estarán, digamos, por así decirlo, tomando las decisiones más importantes de la sociedad, decidirán pues que eso ya no es importante. De manera que la concienciación siempre es una labor que está en proceso y que no está terminada.